Bienvenidos y bienvenidas al cuarto encuentro de Psicología Pastoral y Ministerial. Antes de arrancar quisiera que sepan que estuve viendo los comentarios, los escritos y que están por buen camino. Si de eso no hay una corrección, porque la idea es que puedan expresar y puedan ir reflexionando acerca de la cursada. La propuesta de hoy es un poco ir enlazando los conceptos para que todo tenga un poco más de sentido. Como repaso, vamos a decir que nosotros cada vez que conceptualicemos al sujeto, vamos a pensar un sujeto que está formado como una unidad neuropsicosomática. Es decir, que vamos a tener en cuenta las tres aristas: lo espiritual, lo corporal y lo psíquico. Que en la base va a estar lo psicológico y en la cúspide lo teológico, y que el campo propicio de la psicología pastoral va a ser la intersección entre estos dos extremos, ¿sí? Dijimos que entonces nuestro modelo de sujeto integral es Jesús, y que es el modelo a seguir en esta integralidad, ¿sí? Habíamos entonces pensado y hablado acerca de el objetivo de psicología pastoral, habíamos enunciado la vez pasada, y que entonces va a ser el medio para comunicar el Evangelio en su plenitud, con el propósito de lograr que surjan el hombre nuevo y la nueva humanidad. ¿Sí? Entonces, en este punto de comunicar el Evangelio en su plenitud, habíamos hablado un poco del concepto de pecado, un poco el concepto que planteaba Marcos Baker de la satisfacción penal y el concepto de restauración, la vuelta, digamos, de la restauración penal. Entonces, ser apartados, ser consagrados, ¿sí? La palabra consagración, habíamos dicho, hace referencia a una dedicación, a algo sostenido, algo que es continuo. Y Jesucristo es el hombre nuevo, es el nuevo modelo y meta para nuestra humanización. Ser santos, entonces, significa estar consagrados al proceso de cambio que tiene como culminación el hombre nuevo y la nueva humanidad. Allá habíamos hablado respecto de lo psicológico, porque estaba en la base de la pirámide, porque desde los primeros años hasta más o menos los 6, 7 años es cuando se estructura el psiquismo. Hablamos sobre otras corrientes, hablamos sobre la Gestalt, hablamos sobre la TCC, y hoy nos toca psicoanálisis, ¿sí? Una introducción, es una aproximación al psicoanálisis. Lo primero que vamos a decir es que el objeto de estudio del psicoanálisis va a ser el inconsciente, el sujeto del inconsciente, y que el método para arribar a este objeto de estudio va a ser la libre asociación, que tiene que ver con el libre discurrir, y este libre discurrir nos va a dar cuenta del contenido del inconsciente, ¿sí? De este sujeto del inconsciente, de este sujeto del deseo. Hay muchos prejuicios respecto del psicoanálisis. En la clase presencial habían surgido conceptos como que el psicoanálisis era moral, como que Freud es un hereje ateo, como que solo habla de sexo. Y ustedes tendrán en cuenta también otros preconceptos del psicoanálisis. Lo primero que vamos a decir es que vamos a utilizarlo como herramienta, como ya habíamos dicho y como plantea León, que no nos podemos poner fundamentalistas con ninguna teoría, con ninguna aproximación. Y en este sentido, entonces, lo primero que vamos a decir es que el psicoanálisis tiene en cuenta la ética, y que la ética está en combinación con la moral. No puede haber ética si no hay moral. Entonces, esta cuestión de que el psicoanálisis es amoral ya es un concepto erróneo desde el principio. Entonces, como lo decía, para el psicoanálisis un pilar fundamental es la ética psicoanalítica. Freud decía: la vida ética es un interés práctico para la humanidad. Yo no les hablé de Freud, pero entiendo que todos conocen a Freud. Es el
padre del psicoanálisis, el que descubre el inconsciente. Y a esta altura ninguna de las demás corrientes o teorías psicológicas desmienten el inconsciente, ¿sí? Todos están de acuerdo sobre la conceptualización del inconsciente, solo que hay corrientes como la TCC que ya vimos que no lo van a tomar como objeto de estudio. Entonces, volviendo a la ética psicoanalítica, para Freud es muy importante, por ejemplo, el amor, le da primacía al amor, como a la culpa, como a la ley moral. Ustedes lo tienen en el apunte, pero a mí se me ocurre un ejemplo más práctico para entender un poco la ética psicoanalítica e invitarlos a pensar en una cuestión ética, y es que si nosotros imaginamos un universo como algo humano, ¿sí? Pensemos en un universo respecto de, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Que es característico y propio del ser humano. Si pensamos en ese mundo del lenguaje, entonces en ese universo del lenguaje vamos a encontrar normas. Las normas para el lenguaje, para la comunicación, y esas normas vendría a ser lo moral, ¿no? Si hacemos un paralelo. Respecto de las normas, uno puede cumplirlas o no. Entonces tendríamos el positivo de la norma o el negativo de la norma. Lo ético apunta a tener en cuenta todo este universo con lo moral incluido, pero lo ético sería tener en cuenta lo singular dentro del psicoanálisis. Entonces, a partir de lo singular, que sería la palabra, ¿sí? Tenemos en cuenta a lo ético. Entonces, de vuelta, en el universo del lenguaje vamos a tener lo moral, que es respecto de las normas, que podría ser un idioma, una lengua, y lo singular de cada sujeto, de cada persona, que es la palabra, qué dice, ¿no? En este sentido, otro ejemplo más práctico sería pensar en una situación de violencia. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en violencia infantil, podemos pensar que dentro del universo, de lo moral, de lo normativo, está mal el maltrato infantil, está penalizado, además está regulado, está sentenciado, está condenado, y que entonces hay sujetos que pueden no ejercer maltrato infantil y hay otros que sí. Entonces es por oposición, ¿no? Hay un más y un menos dentro de esta normativa. Ahora, lo singular que hay que tener en cuenta es, lo normativo nos dice que tenemos que denunciar. Pero ¿qué pasa con este niño en un contexto de una sociedad que quizás no tenga el recurso, que no tenga hogares, o que en los hogares sufre un maltrato peor que el que recibe con los padres? Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema para analizar. A veces uno decide acompañar a esos padres antes de denunciarlos, ¿no? Acompañar, tratar de prestar un apoyo, tratar de prestar un tratamiento psicológico antes de llegar a una denuncia. Tal vez el resultado sea hacer una denuncia, pero como tenemos en cuenta lo singular, vamos a tener en cuenta a dónde va a ir a parar ese niño, cómo va a transcurrir su proceso. Y en ese punto, cuando nosotros contemplamos lo singular, estamos haciendo una lectura ética, ¿sí? Porque hacemos la lectura de todo, de cómo es ese universo, de cómo es la moral y cómo va a ser lo singular en cualquier tema. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a decir respecto del psicoanálisis, que no es amoral, que tiene muy presente lo moral, que es muy importante la ética y que tiene primacía del amor. Freud lo que va a decir es que no hay tratamiento posible si no es vía el amor. En este punto vamos a conceptualizar un poquito cuestiones teóricas del psicoanálisis, por ejemplo, que es un aparato psíquico, ¿sí? Un aparato psíquico, dice la punta que tienen ustedes, intenta regular la energía, manteniéndola en un nivel más bajo, el nivel más bajo que sea posible, que es el principio de constancia o el principio nirvana también, ¿sí? Entonces,
el objetivo del aparato psíquico va a ser eliminar cualquier tensión y obtener una energía equilibrada, ¿sí? Para lo cual va a intentar manipular el mundo exterior con el fin de satisfacer sus necesidades. Ustedes tienen ahí dos tópicas freudianas, una es la primera tópica y la segunda. La primera tópica es una división de este aparato psíquico, que es consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Sí? Lo consciente es el conocimiento que tiene la persona de sí misma, lo consciente es la acción. El preconsciente va a ser un límite entre lo consciente y lo inconsciente. Lo inconsciente entonces va a ser el polo pulsional. ¿Sí? Cuando hablamos de pulsión, no pretendo que ustedes entiendan el término pulsión, pero sí que sepan que es un representante de lo psíquico, de las necesidades biológicas, ¿sí? Que se manifiesta en forma de deseo o de necesidad, y que es energía. Básicamente lo pulsional va a ser la energía inconsciente. Entonces, en el inconsciente es el polo pulsional. Ustedes acá tienen escrito que Lacan, que es otro exponente del psicoanálisis, plantea que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que el inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre el sujeto, en el nivel que el sujeto se constituye por los efectos del significante. Una frase muy compleja, muy difícil, que no vamos a comprender en este momento, pero que sí sepan ustedes que para el inconsciente es muy importante la palabra, ¿sí? El significante de la palabra. En realidad no la palabra en sí misma, sino el significante de la palabra. Y en este punto el inconsciente en general se tiende a negar desde lo espiritual, desde lo eclesial, pero lo que plantea León es que, a ver, Dios es el creador de todo, y Dios nos creó a los seres humanos, y que en todo caso Freud descubre el inconsciente, pero que es una creación de Dios, ¿sí? Y en esto dice, la oración de Jesús en la cruz, por ejemplo, pone de manifiesto esto, que hay cosas que hacemos de las cuales no somos conscientes, y en Lucas 23:34 también, lo pueden buscar después. Esta es la primera tópica freudiana, que entonces es un aparato psíquico dividido en tres instancias, ¿sí? La segunda tópica freudiana no va a contradecir la primera, sino que la va a sumar, va a ser una sumatoria. Este aparato psíquico lo va a dividir en ello, yo y super yo, ¿sí? El ello va a ser un poco es inconsciente, y cuando decimos inconsciente tomamos la definición anterior de la primera tópica. Entonces el ello está regido por el principio de placer, procura satisfacción, pero no puede satisfacerse a sí mismo. Entonces es el polo pulsional, recuerden, el reservorio de pulsional de la libido, y va a querer satisfacerse todo el tiempo, pero en sí mismo solo no se puede satisfacer el ello, ¿sí? Está el yo, que es la instancia que tiene acceso a la utilización del cuerpo para realizar una acción. Es el mediador entre el ello, el super yo y el mundo exterior. Y por esto mismo, porque está como siempre expuesto a las demandas del ello, del super yo y del mundo exterior, es el que sufre angustia, y es donde se encuentra el síntoma. Cuando hablamos de síntoma vamos a hablar a nivel del yo, ¿sí? Y el super yo, que se rige por el principio de deber. El ello entonces va a estar regido por el principio del placer, ¿sí? El yo por el principio de realidad, porque es el yo de la conciencia, y el super yo por el deber, por el principio del deber. El super yo encarna la ley moral, especialmente la ley del incesto. Es el heredero del complejo de Edipo. Ustedes no sé si tienen alguna noción de la conceptualización del complejo de Edipo, pero básicamente es esto que cuando un niño nace, una niña nace, pasa un periodo en donde es puro narcisismo, en donde ese bebé es el rey o esa bebé es la reina, en donde se le cumplen todos los deseos, y es bien ello, ¿no? Pura
satisfacción a las demandas. Luego pasa un periodo en donde hay un enamoramiento hacia el padre o la madre y impera la ley que es cultural, la ley de la castración, la ley del incesto, ¿sí? A través de la ley del incesto, de la prohibición del incesto, se instaura la castración. No todos, después vamos a tocar un punto, algún detalle más psicopatológico, pero no todos se rigen por la ley de castración, ¿sí? Hay algunas psicopatologías que no están caracterizadas por la castración, no atravesaron la castración, el hipocastración. Y no estamos hablando entonces de una persona neurótica. Entonces, luego de pasar por la hipocastración, está la instancia de la ley, la instancia moralista, que es el super-yo. ¿Sí? El super-yo se maneja a través de premios y castigos, es el que siente la culpa. Parte del super-yo corresponde al ideal del yo. Si no se alcanza este ideal, puede haber sentimientos de inferioridad y sentimientos de culpa también. ¿Sí? Entonces, en esta segunda tópica tenemos por un lado al ello, que como dijimos está regido por el principio de placer, y que el ello, el contenido del ello, de esta instancia psíquica, es inconsciente. En este punto es inconsciente porque siempre fue inconsciente, y también es inconsciente porque algunas cuestiones que el yo no tolera, como por ejemplo el incesto, ¿sí? Este enamoramiento a las primeras figuras, no tolera el yo de la realidad y los reprime. Una vez que pasa la represión, pasan el nivel preconsciente y se instalan en el ello. Y el super yo, heredero del complejo de Edipo, entonces, es la instancia que castiga y que reclama todo el tiempo el ideal que uno se va forjando, ¿sí? Bueno, esto es en relación a las tópicas. Ahora, ¿cómo podemos ir un poco relacionando estas estructuras con psicología pastoral? Entonces ahí tienen ustedes la noción de predominio en el ello, ¿sí? Como en general las personas que predominan en esta estructura se caracterizan por ser muy impulsivos, por ser sensuales. Bueno, aquí en el apunte les hablo un poquito de psicopatología, pero son esas personalidades psicopáticas, para que ustedes den una idea. Hay un predominio del infantilismo psíquico. El infantilismo psíquico, por esto que les decía, el niño o la niña que todo el tiempo demanda la satisfacción de sus necesidades. Y en algún punto, en la infancia, esto está bien que ocurra, luego ya no. ¿Sí? Por eso se habla de un infantilismo psíquico. Y la falta de capacidad para aprender algo por una nueva experiencia, ¿sí? Las características de estas personas en general es que no se sienten culpables, tienen un super yo, esta instancia moralista de castigo muy débil, no están dispuestas a postergar una satisfacción a sus necesidades. Si pensamos en cristianos con predominio en el ello, en general son personas que exigen al pastor que les resuelva, digamos, el cumplimiento de sus necesidades, y si esto no se soluciona rápidamente, bueno, rápidamente echan la culpa a la iglesia, al pastor, a los líderes, a los miembros, ¿no? Tienen poca tolerancia a la frustración y mucha ansiedad. Bueno, las personas con este predominio en el ello no pueden establecer vínculos firmes, vínculos duraderos. Y en general, León cuenta que son personas que, como tienen esta gran sensualidad y son al principio como muy activistas, llegan a ser a veces en determinadas iglesias, llegan hasta ocupar puestos de líderes.
Bueno, aquí en el apunte ustedes tienen copiado textual de León, de Jorge León, que dice que el niño necesita para llegar a ser un adulto con una imagen, digamos, un adulto saludable, que necesita una imagen masculina de esposo y padre, una buena imagen, una imagen saludable femenina de esposa y madre. Cuando me parece que es importante aclarar que cuando decimos de esposo y padre, de esposa y madre, no se refiere a las personas eh, biológicas, sino a las funciones, ¿sí? A quién ocupa ese lugar de madre, a quién ocupa o ese lugar de lo materno, vamos a llamarlo así, de lo materno o de lo paterno, ¿sí? Hoy sabemos que hay distintos tipos de familia, pero que incluso en estos distintos tipos de familia, formados por dos hombres, por dos mujeres, hay un rol paterno y hay un rol materno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de roles maternos o paternos, nos estamos refiriendo específicamente a eso, ¿sí? A roles. Y estos roles tienen que ser saludables, tanto el rol materno como el paterno. Y esto se visualiza para el niño o la niña cuando en la pareja hay respeto, hay complemento, hay amor, en donde media la palabra, en donde circula la palabra y en donde también hay un equilibrio adecuado entre límites y libertades, ¿sí? El psicópata, por lo general, esto no es una regla, ¿sí? Sino que es en lo general, ha tenido un padre muy autoritario o un padre ausente, entonces el hijo queda bajo la orientación de lo materno, con lo materno muy invasivo, muy emotivo, y esas personas que le dan todos los gustos a los hijos, a las hijas, que no ponen límites adecuados, ¿sí? Se están empujando a una estructura psicopática, porque quedan en una especie de simbiosis y quedan en una especie de complicidad en donde lo paterno no entra, o donde hay alguna vuelta, ¿no?, de lo paterno. Y lo que siempre apunta León en el libro, que coincido, es que dice que así como el super yo no es un angelito, tampoco el ello es un diablito, ¿no? Que ambos tienden a equilibrarse. Porque en general se tiende a pensar como que el super yo es el angelito, porque está la norma, porque allí está lo moral, lo que se puede o lo que no se puede hacer, es una instancia que regula esto. Pero a veces es muy cruel el super yo también, se pone altas exigencias, altos ideales, y esto trae mucho sufrimiento. Y el ello, a la vez, no es todo, a ver, liberalismo, ¿sí? Ser, digamos, ubicar el deseo, ser conscientes de algo de lo que les deseamos y poder llevarlo a cabo, es saludable. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre el ello y el super yo. Bueno, en cuanto al predominio del super yo, son personas que se caracterizan por tener mucha energía en esta instancia, son muy moralistas. El super yo va a poner en marcha toda una serie de mecanismos de recompensas y castigos. El yo entonces va a ser el responsable de las acciones morales y inmorales, ¿sí? Como les decía, el yo está en el medio entre el super yo y el ello. Y el super yo les va a exigir el cumplimiento de sus cuestiones moralistas. Y además se choca con el criterio de realidad del mundo externo. En este punto debemos recordar que Jesús se acercó a los seres humanos con dos aptitudes: la querigmática, que es la proclamación del mensaje de salvación, y la pastoral, que consiste en el cuidado y crecimiento espiritual que propicia el crecimiento individual y grupal. ¿Sí? El crecimiento espiritual entonces va a propiciar no solo el crecimiento individual, sino el grupal, sino lo comunitario. Para Jesús no había dos seres iguales, de ahí que en muchas entrevistas personales que aparecen en Juan nunca usó el mismo esquema. Tampoco lo hizo si contemplamos los evangelios.
y da el ejemplo que la diferencia de cómo trató al joven rico, muy diferente a cómo trató a Zaqueo, y los dos eran ricos, ¿sí? Y en este punto hay otro punto de unión entre el psicoanálisis y la práctica de Jesús, que es la singularidad, ¿sí? No va a haber, para la psicología no va a haber dos personas iguales. Para el psicoanálisis siempre va a importar el decir de esa persona, el dicho de cada persona, de cada singularidad. En lo pastoral, entonces, hay que acercarse al modelo de Jesús. El super yo puede ser muy cruel, como les decía antes, y crear angustias intolerantes. Algunos pastores, lamentablemente, tienen una predicación muy condenatoria, no saben edificar con el amor de Dios y no se dan cuenta que algunos por dentro tienen un juez que es muy severo y es muy implacable, ¿no? Y que es necesario entonces mostrar el camino hacia la salud plena de la mano del Dios de amor. El pastor no puede acrecentar el super yo de las personas, sobre todo de las personas que no lo necesitan, ¿sí? Si estamos frente a una persona con un fuerte predominio en el super yo, imagínense qué pasaría, qué angustia sufriría el yo cuando le refuerzan y le refuerzan y le refuerzan más lo condenatorio, lo punitorio, lo moralista. Entonces el sentimiento de culpa, que es gracias al super yo, ¿no? Ante la demanda del super yo y que el yo no puede cumplir a tales exigencias, a tales ideales, aparece la culpa. ¿Mm? Bien, entonces les decía que el acompañamiento tiene que ser desde el lado de la comprensión, desde el lado del amor. Hay 3 tipos de culpa. Ustedes lo tienen en el apunte, la culpa real, que es angustia que experimenta el sujeto cuando ha cometido una falta que él y su grupo de pertenencia reconocen como tal. Digamos, no solo el sujeto tiene la percepción de haber pecado, sino también su comunidad. Esa es una culpa, la culpa real. Después está la culpa neurótica, que es subjetiva, que ya es reconocida por el sujeto, pero no por el grupo de pares, ni por el grupo de pertenencia, ¿sí? Y que esta culpa tiene mucho poder. Producto a un super yo muy elevado, ¿sí? Entonces, en este punto, dice León, la predicación debe ser menos descriptiva de los dolores de la enfermedad y más orientada a ayudar a su curación en el contexto del amor de Dios y de su perdón. Y después está la culpa existencial, que se produce en todos los seres humanos, ¿sí? El ser humano ha caído, es finito, pero su objetivo es alcanzar el máximo de eficacia, como lo habíamos visto en Mateo 5:48. La meta es el hombre nuevo. La psicología pastoral, entonces, tendrán como objetivo convertir esta culpa neurótica en existencial. ¿Sí? Para el cristiano, la culpa real tiene su solución a través del arrepentimiento, pero la culpa neurótica tiene una única solución, que es la elaboración psicológica. Entonces, cuando nosotros veamos una persona en donde tenga claros indicios de sentirse muy culpable, de una persona muy superyoica y que entendamos que esta culpa es subjetiva y elevada, bueno, la recomendación desde lo ministerial y desde lo pastoral va a ser la elaboración psicológica. La elaboración psicológica se tiene que realizar con un profesional adecuado, ¿sí? Dios hace desaparecer la culpa real mediante el ministerio de la reconciliación a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces el objetivo va a pasar a ser de la culpa neurótica a la existencial, ¿sí? Y de la culpa real se obtiene solución o resarcimiento mediante la reconciliación. Entonces acá la lectura propuesta es 2 Corintios 5:20, que es: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.
Y después, dentro del super yo también vamos a encontrar, el super yo está dividido en conciencia moral, en donde va a estar el sentimiento de culpa, la cuestión más prohibitiva, más moralista, y el ideal del yo, como ya les había explicado, ¿sí? El ideal del yo, entonces, es esto que el sujeto aspira, que tiene como una meta a alcanzar, pero una meta muy alejada de la realidad, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis en el ideal, se puede desencadenar sentimientos de inferioridad. El sentimiento de superioridad no es más que la expresión de un sentimiento de inferioridad sobrecompensado. Esto lo vemos todo el tiempo, me parece. Cuando una persona se siente superior a otra, y esto se ve cuando lo único imperante es el discurso propio, cuando no se acepta otra cosa, o cuando se rechaza cualquier otro pensamiento, cuando él es el mejor, cuando él es el más estudioso de la Biblia, cuando no. Estas personas en general están compensando un gran sentimiento de inferioridad. Y esto también es importante que nosotros lo veamos, que podamos identificarlo. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza es la capacidad de comportarse con humildad, en Filipenses 2, del 1 al 8. Pero ser humildes no es lo mismo que ser inferior, ¿sí? Si la iglesia es una comunidad sana, nadie en ella debe sentirse inferior a otros. Fíjense, este punto es muy importante. Si la iglesia es una comunidad sana, no puede haber nadie que se sienta inferior a otro. ¿Mm? La iglesia es una comunidad terapéutica y redentora, o esto debería ser. Una historia que suele repetirse es la del dirigente que supone tener el monopolio de la ortodoxia del Espíritu Santo, ¿no? Aunque le falta humildad. Esto divide. La motivación inconsciente suele estar relacionado a querer ser importante para compensar estos sentimientos de inferioridad. Como les decía, es muy importante que identifiquemos a estas personas, no para señalarlas, sino para decir, bueno, esta persona, vos en realidad tenés predominancia en el ideal del yo y entonces te crees superior, pero en realidad te sentís inferior. No, de ninguna manera, esto es importante aclararlo, de ninguna manera ni este curso, ni en realidad la carrera misma, ¿no? Si uno hace una carrera de grado de psicología, no puede ir señalando y diagnosticando a las personas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Nosotros no vamos a diagnosticar, sí vamos a tomar estas aproximaciones para tratar de comprender al sujeto que tenemos adelante. Entonces, saber que si el sujeto se presenta de una manera muy, muy superior, que digamos apela a su superioridad, es que para que nosotros entendamos que en realidad lo está pasando mal y que en realidad lo que da cuenta es de un gran sentimiento de inferioridad. Y cuando tenemos una persona enfrente así, no podemos apoyar que sea un líder, que sea un dirigente. O si es un dirigente, bueno, tendremos que pensar qué estamos haciendo en esa comunidad, porque claramente esa comunidad no es sana. Y después nos queda el predominio en el yo, en la otra instancia. Para tener en cuenta, entonces, como ya venimos más o menos enunciando, el yo, para estar saludable, para actuar sanamente, necesita tener un adecuado equilibrio entre todas las instancias y también con el mundo exterior. Cuando el yo no actúa sanamente, lo hace entonces patológicamente. Y esto es lo que se enmarca en lo que se llama narcisismo. ¿Sí? En Mateo 16:24 tenemos el ejemplo. Dice que el llamado a encontrar al yo sano lo encontramos en las enseñanzas de nuestro Señor, ¿no? León va a plantear, al final del capítulo usa el verbo ser. Ser, entonces, ustedes seres plenos, así como Dios lo es, ¿no? Debemos vaciarnos del narcisismo, debemos vaciarnos del sentimiento de superioridad, así como el Señor hizo su kenosis, su vaciamiento, para asumir la humanidad.
En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces acá vemos, ¿no? El narcisismo versus la cordura. Quien tiene una alta estima de sí, quien es una persona que no puede pensar más allá de sus necesidades, bueno, está caracterizado por un yo que no actúa sanamente o que no tiene un adecuado equilibrio. ¿Mm? Es importante, entonces, como les decía, que nosotros en la comunidad en donde estemos, que podamos identificar a las personas, cuál es el predominio en cada una de sus instancias, como para poder ayudar desde el rol ministerial, ¿sí? Entonces, si tenemos adelante una persona muy super yoica, pongamos una persona obsesiva, una obsesivo compulsiva, no puede tener un discurso condenatorio de ninguna manera. Yo creo en lo particular que bajo ningún concepto, después de lo que vimos sobre la satisfacción penal y cómo cambia, ¿no?, el concepto del evangelio de restauración, de perdón, de amor, bueno, o sea, no me parece a mí jamás la vía ministerial y para compartir y para establecer el reino de Dios, la línea legalista, una línea justamente lo que vimos con satisfacción penal, ¿no? Pero si tenemos enfrente una persona muy super yoica, esto se complica más todavía. León cuenta en su libro que él, digamos, tuvo una experiencia que, digamos, en un primer momento en su rol ministerial y pastoral, tenía un discurso muy condenatorio e indiscriminado, ¿no?, a cualquier persona, y que una vez encontró a un chico, un adolescente, dentro del templo, a punto de suicidarse, a punto de pegarse un tiro, y que como esto lo quebró a él, y pudo pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, yo les decía, si ustedes tienen, por ejemplo, una persona que lo que podríamos llamar neurótico obsesivo compulsivo, no podemos ir con un discurso legalista, condenatorio, y también lo que vamos a tener en cuenta es que hay determinados roles que no va a poder cumplir en la congregación, porque le van a generar mucha angustia. Por ejemplo, no va a ser el encargado de limpiar los vasos, ¿sí?, porque vamos a encontrar un problema ahí. Y tampoco vamos a señalarlo o a pretender que haga otra cosa cuando de repente necesita un vaso, lavarlo él mismo. Hay neuróticos obsesivos, sea hombre o mujer, que por ejemplo no pueden tocar un vaso que no laven ellos. Porque ellos tienen el ritual para lavar el vaso, para que quede de determinada manera, lo desinfectan de determinada manera. Bueno, nosotros no nos podemos meter con eso, no le podemos decir, che, dejate de hinchar, ¿cómo haces eso? Esto lo tenés que cambiar, quedás muy asqueroso. Nosotros con estas cosas no nos vamos a meter. En todo caso, si vemos una persona que tenga estos rituales, y ya nos vamos a meter un poquito en psicopatología para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Si vemos a una persona que tiene muchos rituales y que estos rituales están entorpeciendo su vida, bueno, ahí sí vamos a hacer una recomendación a una terapia, a que busque ayuda profesional. Bien, entonces, antes de continuar me gustaría al menos mencionar un poco la noción psicopatológica para el psicoanálisis, ¿no? Nosotros ya vimos anteriormente que en TCC, por ejemplo, se utiliza el DSM-5 en este caso, que es un manual diagnóstico en donde allí están todos los criterios y todas las definiciones diagnósticas. Los psicoanalistas no nos guiamos
por ese manual, sí lo comprendemos, lo leemos y a la hora de hacer un diagnóstico que va a ir a manos de un médico, de un psiquiatra, sí se utiliza. Pero a nivel, digamos, de terapia, a nivel de la consulta, nos vamos a guiar por otra diferenciación psicopatológica. ¿Sí? Y esta diferenciación psicopatológica va a estar marcada por la castración. Habíamos hablado del complejo de Edipo muy rápidamente. No es necesario que lo sepan, solo para que ustedes puedan comprender lo que yo voy a decir. Esta cuestión de el niño primero en una etapa de narcisismo, luego en realidad el niño primero en una etapa de indiferenciación de lo materno, ¿sí? El niño y la madre o lo materno una sola cosa, luego viene un periodo de diferenciación, atravesado, se toma a lo materno o a lo paterno como objeto de amor, bajo la prohibición del incesto, que es la castración, es la ley, ¿sí? Se opera la ley, se operacionaliza la ley respecto del incesto, y entonces a eso se llama castración, muy, muy vulgarmente estoy mencionándolo. Entonces, a través de la castración, del temor a la castración, el niño o la niña tienen una salida exogámica, o sea, luego de eso, en su adolescencia, luego de la adolescencia, que hay un revivir de lo sexual, del desarrollo, junto con el desarrollo corporal y demás, van a elegir objetos exogámicos, es decir, objetos de amor que no son los padres, ¿no? En este sentido, entonces, cuando la castración opera en el aparato psíquico, vamos a estar hablando de neurosis. ¿Sí? Dentro de la neurosis podemos encontrar la neurosis obsesiva o la histeria. Y es lo más saludable. ¿Sí? Otra diferenciación diagnóstica que no está atravesada por la castración, es decir, que queda en un desarrollo psicosexual anterior a la castración, es la psicosis, en donde no hay legalidad. Y bueno, ahí hay distintas clasificaciones, ¿no? Está la esquizofrenia, la parafrenia, la paranoia. Y está la perversión, otra estructura diagnóstica, en donde la castración opera y no. Es como una moneda con dos caras, ¿no? Que en general son personas que parecen muy correctas, que parecen socialmente impecables, y como que está operando la castración, la ley. Cuando hablamos de castración hablamos de ley. Es como que dan la impresión de que está operando la ley, pero en algún punto la deniegan, ¿no? Y ahí tenemos otra diferenciación diagnóstica, el voyerismo, el acto perverso mismo, ¿no? El sadismo, el masoquismo. Bien. Respecto a esta diferenciación diagnóstica, a mí lo que sí me parece importante, que puede ayudarlos en la tarea ministerial, en la tarea pastoral, es pensar, por ejemplo, si estamos frente, como les decía, a una neurosis obsesiva, bueno, vamos a respetar los rituales, los ceremoniales que esta persona tenga, no nos vamos a meter en esos rituales, no vamos a pensar que nosotros podemos cambiar eso. Si estamos frente a una histeria, lo mismo. La histeria que está caracterizada por la queja constante, ¿no? La queja constante. En todo caso, lo que vamos a tratar de pensar es qué trae aparejada esta queja, pero no más que eso. Y respecto a la psicosis, que también, digamos, en la comunidad cristiana debemos incluir a estas personas. De repente, si tenemos una psicosis, bueno, vamos a trabajar directamente con el psiquiatra y el psicólogo. No nos vamos a meter en el tratamiento, ¿sí? Vamos a tener vínculo con los profesionales tratantes, como para no meter la pata en ningún aspecto.
El autismo, por ejemplo, estaría dentro del lado de la psicosis. Entonces, si pensamos en un niño o una niña autista, no vamos a ir a invadirlo. En general, el niño autista o la niña autista tiende a replegarse, a estar aislado, a ponerse en un rincón, a tener un objeto con el cual manipula todo el tiempo, no conecta con la mirada con nosotros. Y si de repente nosotros es muy común pensar que el autismo tiene mucho, que un niño o una niña autista es muy caprichoso o muy caprichosa. Bueno, vamos a desestimar esa idea, no es capricho, porque como les decía, no está la ley, no está operando la ley. Entonces, no, la ley si podemos pensar un poco respecto de lo que estuvimos viendo, no está el yo, ahí no está el yo formado, ¿sí? En la psicosis el yo está fragmentado. No hay una unidad del yo, y como no hay una unidad del yo, pensemos que el yo era la unidad de la acción, la conciencia del cuerpo, la conciencia del lenguaje, la conciencia de la acción. Bueno, esto va a estar fragmentado. Entonces, lo más probable es que cuando nos acerquemos a una persona con autismo, esta persona sienta fragmentación de su yo. Y si nosotros queremos tocarlo, si nosotros queremos saludarlo y decimos, no saludan porque es un caprichoso, no, le decimos a los padres, no, tienen que poner límites, nos estamos equivocando feo. Nosotros no vamos a invadir el espacio de esta persona, vamos a dejarlo y siempre vamos a anticiparnos, podemos saludarlo de lejos, y con el tiempo ir creando un vínculo, jamás invadiendo ni el espacio, ni quitándole objetos, ni mucho menos, esto, aconsejar a los padres que se pongan duros, que pongan límites, no, de ninguna manera, porque justamente no, como les digo, no tienen el yo formado, no impera la ley en ellos, seguían con otras leyes que no son las del yo. Y tenemos que pensar que estos padres en general son muy sufrientes. No solo el niño, la niña o la persona autista está sufriendo, sino el entorno, la familia también la está pasando muy mal. En general son personas que se repliegan en sus casas, que no salen, que tienen mucho miedo a estar en un espacio social con otros, que tienen mucho miedo a estos berrinches, que no son berrinches. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, entiendo, con estas cosas, ¿sí? Y si por el contrario estamos frente a una perversión, y bueno, allí pensemos que puede haber actos perversos, entonces sí, habría que inmediatamente contactarse con un psiquiatra, y hasta que esa persona no esté compensada, bueno, me parece prudente no estar en contacto con no en contacto, sino no, hasta que no esté estable, no pertenecer, no permanecer en el mismo espacio que, por ejemplo, niñas, que adolescentes, y con esto no digo abandonarlo, digo hacer un seguimiento en la casa, en el domicilio, estar en contacto comunicación con una profesional tratante. Esto en caso de que no haya cometido un acto perverso, ¿sí? En general, si cometió un acto perverso, bueno, cabe una denuncia y que la ley disponga lo que se tenga que hacer. Bueno, la agresividad también es un tema complejo, que se tiende a estar ligado como algo negativo, y que la agresividad es humana y por lo tanto también es un invento divino, ¿no? Y que la agresividad se tiene que diferenciar de la crueldad. Pablo, por ejemplo, reconoce que la ira es una emoción inevitable, airaos pero no pequéis, ¿no? La inhibición de la agresividad no es santidad. Esto es importante, me parece que
es muy importante. Ser inhibido, inhibir todo el tiempo la cuestión agresiva no es un sinónimo de santidad, sino de enfermedad, ¿sí? Toda persona que pretende ser normal debe defenderse de la frustración, debe luchar por asegurar su supervivencia y la de su familia. Entonces, esto de la inhibición no es santidad. Hoy en día creo que se ve mucho esta cuestión de que uno piensa de que el cristiano es todo paz y amor, y sí, es todo paz y amor, pero esta agresividad que nos genera el movimiento a la acción es necesaria. Esta necesidad de ir denunciando lo que está mal, me parece que es necesaria también. Esto es a nivel personal, después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. El amor entonces va a ser la columna vertebral de la fe y de la ética cristiana, pero la falta de agresividad por represión cultural, a veces que es la iglesia misma la represión cultural, conduce a la inhibición. ¿Sí? En los cristianos la fuerza represiva cultural se basa en la mala interpretación de los pasajes bíblicos. Jesús era un hombre normal, se enojó. Marcos da testimonio de que Jesús se enojó ante la discriminación. En Marcos 10, del 13 al 15 lo vemos. En este sentido me parece importante lo que se menciona acá, que la agresividad no tiene que pasar por la inhibición, tampoco la agresividad debe convertirse en crueldad, ¿sí? Tenemos que tener el suficiente equilibrio en este punto. Pero me parece que lo ministerial, como les decía antes, es denunciar lo que está mal respecto del mal mensaje bíblico, ¿no? Y anunciar las buenas nuevas. Yo creo que nos debemos enojar cuando en nuestras estadísticas se mencionan los índices de pobreza. Yo creo que nos debemos enojar como cristianos cuando a los oprimidos se los oprime más, cuando los grupos de poder oprimen más a los grupos más débiles. Yo creo que Jesús en algún punto dio testimonio de estos enojos, enojo ante la injusticia, ¿no? Y sin dejar de accionar, sin dejar de denunciar las buenas noticias. Bien, vamos a hablar, tan solo mencionar la dinámica corporal, que es nuestra otra cara del prisma, ¿sí? Lo corporal, un poco tiene que ver con sexualidad, ¿sí? La parte biológica, la parte sexual, y lo corporal en general, en lo pastoral evangélico, se descuidó mucho la cuestión del cuerpo, olvidándose que es creación divina, ¿sí? Y que se suelen dimensionar los pecados del cuerpo y minimizar los del alma. Entonces en la Biblia hay una gran valoración al cuerpo como creación divina. Pueden verlo en Génesis 1, del 26 al 28. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? De también en el sujeto integral ocuparnos del cuerpo. Bueno, un poco el último tema, esto de tensiones psicológicas a la que está sometido un pastor o un líder, ¿no? Y León va a decir las fantasías de los creyentes en relación a los guías espirituales, que da cuenta de una tendencia a que sean endiosados, y hay líderes frágiles que se ofrecen como perchas, dice él, para que los feligreses cuelguen sus fantasías. Entonces se sienten seducidos por deseos de grandeza y poder, un poco lo que veníamos hablando antes respecto al sentimiento de inferioridad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el concepto bien definido por la psicología en relación a la transferencia, ¿no? La transferencia, como la tendencia a amar, es una fuerza natural, producto de nuestra condición de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, pero esta tendencia, a causa de la caída, debe ser controlada y orientada hacia el bien. Se denomina transferencia al desplazamiento afectivo de un sujeto a otro. Esta transferencia puede ser positiva, de amor, o negativa, una corriente hostil.
¿sí? Dice que en cuanto Lacan, que ya les hablé, lo mencioné, nos dice, en cuanto hay en algún lugar un sujeto que se supone saber, hay transferencia. En este sentido, la transferencia para el psicoanálisis va a ser esta transferencia que el sujeto transfiere al otro, en este caso al líder, al pastor, y que en realidad tiene más que ver con cómo él fue amado, cómo esa persona fue amado en su primera infancia, ¿sí? Y es este lazo de amor, que puede ser hostil, depende si una persona fue muy maltratada de niño o de niña, entiende que la forma de amor es eso, es el maltrato. Y vamos a tener en cuenta esto, es difícil, una transferencia hostil, pero hay que siempre llevarlo al lado del amor, ¿sí? Ese es el objetivo. Y la transferencia de amor. Las personas que están transferenciadas con un líder, con un pastor, digamos, por eso León menciona de tener un buen equilibrio en esto, ¿no? Porque son personas en las que se depositan fantasías, en las que se toman como ideales, como personas ideales a seguir, a copiar, a imitar, y que de las que se demanda también amor, ¿no? No es solo lo que yo transfiero en el otro en cuanto a mis deseos, mis fantasías, sino también lo que espero del otro. En este punto es cuando podemos observar líderes que tienen muchas personas, muchos seguidores, y que uno no entiende cómo en una comunidad que no es saludable, con un líder que está caracterizado por este sentimiento de superioridad, de dominación espiritual, y uno se pregunta cómo tiene seguidores, cómo estas personas son seguidas y admiradas, amadas. Y bueno, esto tiene que ver un poco con la cuestión transferencial. Entonces, en ese punto tenemos que ser muy prudentes, y tenemos que como vimos anteriormente, nuestro objetivo es el objetivo de la psicología pastoral, ¿sí? Que es anunciar el Evangelio en su plenitud y teniendo en cuenta el sujeto integral, y para lo cual nosotros también tenemos que ser saludables, ¿sí? Y ser saludables es que nuestra energía psíquica no esté equilibrada, no esté ni seamos narcisistas, ni seamos moralistas, ni seamos psicópatas. Esta cuestión más del ideal del yo, ¿no? Donde todo es nuestra necesidad y nuestro placer. León dice, por lo cual, al pastor o líder, al que se supone un saber, también estará atravesado por lo transferencial, por lo que es importante que sepa que la transferencia es en relación a la función y no a la persona. Por ejemplo, no debe sentirse un galán cuando sea seducido por las personas de la congregación, ya que no es él, sino su función. Él será una pantalla donde se proyectará una película de otra persona. ¿Sí? Esto que les decía antes. Y bueno, la conclusión que llega Jorge León es que la misión pastoral de importancia es potenciar la familia. Sin amor auténtico no hay pareja y sin pareja no hay hijos. El amor en pareja debe expresarse con mente, cuerpo y alma. Y 1 Corintios 13, el quehacer de la iglesia es la palabra de Dios bien entendida y explicada. Bien, entonces lo que les propongo, sé que es una clase intensa, que por ahí hay un montón de conceptos y de lecturas que algunos o algunas no tienen conocimiento y que nunca tuvieron acercamiento, entonces lo que les propongo es que vayan anotando en esta clase, tomen sus apuntes, y que puedan consultarme cualquier duda o cualquier cosa que no haya quedado del todo clara. ¿Sí? La idea es que el próximo encuentro estemos hablando de violencia, y quiero dejar para esta semana más que nada consultas en relación a la clase de hoy, porque entiendo que es una clase difícil y bueno, me gustaría que igualmente después lo pongo en el campus, pero
que dejemos un espacio a la pregunta respecto del psicoanálisis y se va entendiendo un poco el entrecruzamiento entre lo psicológico, lo teológico y lo ministerial, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima.